8 de mayo de 1945. Por fin la oscuridad desapareció. Gente de toda Europa y de todo el mundo celebran la victoria sobre la Alemania nazi. Desde el desembarco en las playas de Normandía del día de en junio de 1944, se tardó casi un año entero en ganar la guerra. Enfrentándose a una posible derrota, Adolf Hitler se mostró aún más decidido a luchar hasta el final. Mientras su Tercer Reich se derrumbaba, la brutalidad del conflicto y el fanatismo de los nazis solo aumentaba. Esos 11 meses, el periodo más implacable y brutal de la Segunda Guerra Mundial, dejaron una cicatriz eterna en los corazones de la gente y en la historia. El último año de Hitler 1. Verano de 1944. Europa lleva casi 5 años de guerra esperando su liberación. El 6 de junio, vientos de libertad empiezan a soplar por fin sobre las playas de Normandía. Durante la noche del día más largo, más de 150.000 soldados consiguieron llegar a tierra. El día 1 de julio, casi 1 millón de hombres lucharon en Normandía. Los aliados controlaban el cielo. Destruían sistemáticamente las infraestructuras empleadas por los alemanes. Bombardeaban todos sus convoyes de refuerzo. Incluso hirieron en un ataque aéreo al mariscal de campo Marshal Rommel, jefe del ejército alemán en Normandía. Una broma empezó a correr como la pólvora en el bando alemán. Si ves un avión blanco es americano, si ves un avión negro es inglés, y si no ves nada, es la Luftwaffe. Aunque el final de la guerra estaba lejos, los ejércitos de Hitler se resistían con fiereza. El general británico Montgomery esperaba tomar la ciudad de Caen en 24 horas. Al final les llevó 6 semanas tras un bombardeo que arrasó la ciudad. Finalmente, en la última semana de julio, el frente dejó paso. Los americanos consiguieron abrirse camino hasta la península de Cotentin. Las tropas aliadas liberaron Bretaña y poco después, el violento tercer ejército estadounidense del general Patton liberó pueblo tras pueblo dirigiéndose hacia el este. La liberación de la Europa occidental estaba por fin en marcha. El oeste de Francia estaba en ruinas. La población estaba muy resentida, pero tras 4 años bajo el yugo de los nazis, por fin había esperanza. Los ánimos eran ánimos de confianza. Cortaremos Alemania como si fuera mantequilla, predecían los cercanos al general Eisenhower, el mayor comandante aliado. Esta sensación de optimismo se intensificó después de que hubiera por el frente este una enorme ofensiva. Stalin había liberado las fuerzas rusas en la Operación Bagration. Su objetivo era tomar Bielorrusia por la fuerza para después abrir una ruta hacia Varsovia que a su vez controlara el acceso a Berlín. El ejército rojo avanzaba como una apisonadora arrasando todo lo que se entrometiera en el camino de los 1000 kilómetros que ocupaba su frente. Más de 1 millón de hombres, 4.000 tanques, 30.000 piezas de artillería y más de 6.000 aviones se abalanzaron sobre el enemigo. Nada podía pararles. El hombre fuerte del Kremlin demostró tener conocimientos de historia. Stalin esperó hasta el día 22 de junio para lanzar su ofensiva. Hitler había atacado Rusia 3 años antes ese mismo día, el 22 de junio de 1941. En este frente, los soviéticos avanzaban de victoria en victoria. Hitler había ordenado a sus generales poner en marcha una estrategia de fortaleza. Atacar unos cuantos lugares bien defendidos para contener al enemigo y obligarle a empezar una lucha larga y sangrienta.
Al imponer una guerra de movimientos en 1940, Hitler iba un paso por delante en las tácticas empleadas. Al colocar a sus generales en ciudadelas, el Führer dio un paso atrás hacia una guerra a la vieja usanza. Los soviéticos rodeaban los pueblos y esperaban a que cayesen como si fueran frutas maduras. Vitebsk, Orsa, Magilov, Babruisk, Minsk. Las ciudades de Bielorrusia caían una a una. Vasily Grossman, corresponsal del periódico del ejército soviético El Estrella Roja, escribió: «El camino a Babruisk es el camino del castigo. Aquí hay un hervidero de cadáveres que devora un arrebato de venganza inclemente a todos aquellos que no han arrojado sus armas y huido hacia el oeste». Para contener el avance ruso, los alemanes llevaron a cabo la táctica de la tierra quemada, arrasando los pueblos y destrozando todas las infraestructuras. Pero nada podía parar al ejército rojo, ni los puentes derribados, ni las miles de minas colocadas por los alemanes. Su avance era tan rápido que se estaban quedando sin combustible. Para seguir avanzando, los soldados rusos mezclaban a veces vodka y diésel para que los tanques siguieran desplazándose. Un cabo alemán escribió a su mujer: «Si los rusos siguen avanzando así, no tendrás que esperar mucho para verlos en la puerta de tu casa». Los territorios liberados estaban en llamas. La población liberada lo había perdido todo. Sus pertenencias, a menudo sus casas y a veces hasta sus vidas. Para celebrar una de las mayores derrotas de la Wehrmacht, Stalin organizó un desfile con 57.000 prisioneros alemanes en Moscú el 17 de julio de 1944. 3 años antes, Hitler había prometido que desfilarían por Moscú. La promesa se cumplió. Por el oeste le atacaban las fuerzas británicas, estadounidenses y canadienses, y por el este las soviéticas. El Reich corría el riesgo de colapsar de forma inminente, sobre todo cuando su jefe estaba a punto de sufrir un duro golpe. Convencido de la inminente derrota, un grupo de oficiales alemanes quiso eliminar a Hitler para poder iniciar negociaciones con los aliados. El 20 de julio, mientras el Führer estaba reunido con sus altos cargos, estalló una bomba. La onda expansiva causó importantes daños. Pero a pesar de la violencia de la explosión, Hitler sobrevivió milagrosamente. Se le reventó el tímpano y le cubrieron la oreja con un apósito, pero estaba vivo. No todos tuvieron tanta suerte. Muchos de los hombres que estaban con él quedaron gravemente heridos y morirían más tarde. Ese mismo día, Benito Mussolini, quien seguía gobernando la mitad norte de Italia, fue a visitarlo. Cuando Hitler le enseñó el lugar del ataque, dijo: «La bomba ha explotado justo a mis pies. Está claro que no me puede pasar nada. Mi destino es seguir mi camino y terminar mi tarea. Estoy más seguro que nunca de que la gran causa a la que sirvo triunfará a pesar de los daños actuales». Hitler interpretó su supervivencia como una señal del cielo. Mussolini se abstuvo de contradecirle. Antes de que se marchara, il Duce le dijo: «Después de este milagro es impensable que nuestra causa falle». Cuando los alemanes se enteraron de que Hitler había sobrevivido, muchos lloraron de alegría. «Gracias a Dios el Führer está vivo». La gente clamaba en las calles de Berlín:
En julio de 1944 muchos alemanes seguían creyendo que su Führer representaba la única esperanza de victoria. La noche anterior a su intento de asesinato, el dictador se dirigió a su pueblo. Ein ganz kleiner Flügel verbrecherische Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Es hat daher jeder Deutsche ganz gleich, wer er sein mag, die Pflicht, diesen Elementen nunmehr sofort rücksichtslos entgegenzutreten, sie entweder sofort zu verhaften oder wenn sie irgendwo Widerstand leisten sollten, sofort niederzumachen. La bomba propició que Hitler acrecentara su tendencia paranoica natural. Se arrestó a 5.000 personas, a los que siguieron juicios rápidos. Algunos generales bien vestidos unas semanas antes comparecían ante los jueces con ropas desgastadas y con un aspecto sucio, a la par que demacrado. El juez Freisler, un fanático nazi, les insultó. Gritó tan alto que el responsable técnico de la grabación de esta parodia de la justicia le pidió que bajara el volumen. La sentencia no permitió ningún recurso de apelación. Verräter an allem, wofür wir leben und kämpfen, werden sie alle mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich. Se ejecutó a unas 200 personas. Tras esta brutal eliminación, los alemanes tendieron a ser más acérrimos para evitar que les acusaran de falta de entusiasmo. Había que mostrar la lealtad al Führer hasta el final. En el ejército, el saludo de Heil Hitler sustituyó al saludo tradicional militar. El régimen puso a sus hombres de mayor confianza en los puestos más importantes, empezando por el jefe de las SS, Heinrich Himmler, a quien había nombrado jefe de la Armada de Recambios. Ahora tenía autoridad total sobre casi 2 millones de hombres. Goebbels, el ministro de propaganda, pasó a ser el ministro de guerra. Orgulloso por la ampliación de su poder, confesó a sus amigos: ha hecho falta que le pusieran una bomba a Hitler en el culo para que entrara en razón. La bomba no acabó con el régimen, al contrario, lo consolidó. Sin embargo, los aliados seguían avanzando, tanto por el este como por el oeste. Al sur, a mitad de agosto, las fuerzas francesas y estadounidenses llegaron a Provenza. Los soldados estadounidenses del general Patch y los soldados de la Primera Armada Francesa, comandados por el general Lattre, comenzaron a avanzar por el sur de Francia. Ayudados por las FFI, las fuerzas francesas del interior liberaron Marsella antes de dirigirse al Valle del Ródano. Pero estas imágenes de una Wehrmacht humillada son engañosas. La mayoría de los soldados de Hitler lograron retirarse. Más de 400.000 regresaron a Alemania y se prepararon para defender su patria. Lejos del frente, en Alemania, los noticiarios de los cines se esforzaban por embellecer la vida cotidiana. En el verano de 1944, a pesar de los bombardeos, y mientras el Reich se desmoronaba, para muchos alemanes la guerra se mantenía muy distante. Las imágenes confirmaban el estilo de vida cómodo y las tradiciones folclóricas que reinaban en el país. Los alemanes seguían teniendo fe en Hitler. ¿Qué podían hacer si no? Si el partido era omnipresente. La población estaba bien alimentada. Las fábricas continuaron con su actividad. La administración funcionaba y el zoo de Berlín seguía abierto. Fue un verano maravilloso, y los que se quedaron lo aprovecharon al máximo. ¿La guerra? ¿Qué guerra?
Esta escena de playa se grabó en agosto de 1944 en la ciudad de Dachau. A pocos kilómetros, el campo de concentración más antiguo de Alemania seguía eliminando a los deportados que arrestaban en toda Europa. Mientras Alemania disfrutaba del sol veraniego, la ocupación de Europa continuaba acechando la sombra de los nazis. El régimen proseguía con su política de aniquilación. Entre mayo y julio de 1944 se enviaron a más de 435.000 judíos húngaros a los campos de la muerte. En agosto de 1944 los crematorios de Auschwitz no podían seguir el ritmo con el número de cuerpos acumulados. Las SS empezaron a quemarlos a cielo abierto. Aunque los aliados se acercaban a París, un último convoy de deportados salió de la región de París hacia los campos de la muerte el 17 de agosto de 1944. Tan solo una semana más tarde, el 25 de agosto, se liberó París. Los aliados no esperaban avanzar tan rápidamente. Los estadounidenses desfilaron de manera triunfal entre vítores. Las parisinas abrazaban a sus liberadores. Se podía leer la euforia en sus rostros. Oh la la, good morning mademoiselle. Oh la la, I go to l'opéra. Oh la la, je speak pas very well. Oh la la, c'est-il là ou pas là en souriant? La petite parisienne dit gentiment, justement je vais par là. Oh oh, oh la la. Muchos soldados estadounidenses pensaban que lo peor ya había pasado y que derrotar al Reich no era más que una formalidad. El verano mantuvo la promesa de la victoria. El otoño traería una serie de contratiempos. Desde el desembarco del día D, el general estadounidense Eisenhower desconfió del comandante de las tropas terrestres de los aliados, el general británico Montgomery, quien había cometido una serie de fallos en Normandía. A pesar de los contratiempos, Montgomery pidió coordinar las operaciones contra el Reich, poniendo a todas las fuerzas anglo-estadounidenses bajo su mando. Pero Eisenhower consideró inaceptable esta petición. Para evitar poner todas sus tropas bajo el control de Montgomery, Eisenhower dividió sus fuerzas en dos grupos. El primero estaba bajo el control de Montgomery. Este atacaría desde el norte de Bélgica y Holanda con el objetivo de tomar el puerto de Amberes. Cuando estuviera bajo el control aliado, los tanques y las municiones podrían llegar al frente más rápidamente. El segundo grupo se le asignó al general estadounidense Bradley y atacaría desde el este con el respaldo de las armadas de los generales Patton y Simpson. Todo avanzó muy deprisa desde septiembre de 1944. Los británicos y los canadienses bajo el mando de Montgomery siguieron avanzando y tomaron Bruselas. Al día siguiente, en Amberes, los vencedores capturaron a decenas de prisioneros, pero no sabían qué hacer con ellos. Así que le dieron una nueva función al zoo. Aunque las autoridades belgas aclamaron a Montgomery, había cometido un error. Con las prisas por invadir Alemania, sus tropas habían tomado el puerto de Amberes, tal y como estaba previsto, pero habían descuidado las islas y las riberas que controlaban dicho acceso. Había unidades alemanas con armamento pesado. Como resultado, las embarcaciones aliadas no pudieron utilizar el puerto ni abastecer el frente. Este nuevo error desató la ira de Eisenhower, y por un buen motivo. Durante 2 largos meses, las tropas aliadas tuvieron que echar abajo la resistencia alemana a través de peligrosas operaciones anfibias. La ofensiva errada costó a Montgomery 13.000 víctimas. Pero hacía falta más que eso para debilitar a Montgomery. Convenció al escéptico Eisenhower para que le facilitara todos los recursos disponibles. Su objetivo era lanzar una enorme operación en paracaídas en Arnhem, Holanda. El nombre en clave era Operación Market Garden. El 17 de septiembre de 1944, unos 20.000 paracaidistas y más de 13.000 tropas en planeadores despegaron rumbo a Holanda.
fue la mayor operación aérea de la historia. Paracaidistas estadounidenses, británicos y polacos aterrizaron tras las líneas alemanas para tomar una serie de puentes del Mosa, el Val y el Rin para evitar que los alemanes los destruyeran. Cuando aseguraron estos puentes, las tropas terrestres pudieron atacar las defensas de la línea Sigfrido por el norte e invadir el Reich. Monty estaba seguro de sí mismo. Ganaría la guerra en Navidades. Por desgracia, la situación en tierra enseguida se complicó. Los planeadores aterrizaron, pero algunos se estrellaron. Las zonas de descenso estaban demasiado lejos de sus objetivos. Los alemanes se hicieron con un planeador y recuperaron su equipamiento y provisiones. Pero lo que fue más importante, también descubrieron un plan de la operación que un oficial se había llevado consigo incumpliendo las normas. Cuando la 4ª Brigada de paracaidistas saltó para dar refuerzos, los alemanes estaban esperando y dispararon a los soldados como a palomas en el cielo. En la ciudad de Arnhem, 2 divisiones Panzer avanzaron hacia los paracaidistas británicos y los sitiaron. Tras 5 días de lucha tenaz, los soldados de Montgomery se vieron obligados a rendirse. En total, los aliados perdieron a 17.000 hombres y tan solo liberaron una parte de Holanda. El fallo de la expedición fue tan solo el inicio de un terrible desastre. Para colaborar con la operación Market Garden, el servicio ferroviario holandés se puso en huelga. Como represalia, el Reich bloqueó todas las importaciones de alimentos a la zona holandesa ocupada. Las colas se extendían hasta fuera de las tiendas de alimentación, aunque todas estuvieran vacías. A partir de octubre, la inanición desempeñó un papel terrible. Miles de civiles murieron de hambre. Henry tenía 10 años en aquel momento y recuerda lo siguiente: la comida era lo más importante. Me despertaba por las mañanas pensando en la comida. Solíamos hablar de comida todo el día. Y cuando me iba a la cama tenía hambre. Soñaba con comida. El pueblo holandés sufrió durante largos meses lo que llamaron Hongewinte, el invierno del hambre. Fallecieron al menos 16.000 civiles. Mientras Monty estaba frenado en Holanda, las fuerzas estadounidenses de Bradley progresaban. En septiembre sus tropas alcanzaron la ciudad alemana de Aquisgrán. Hitler ordenó a sus fuerzas que defendieran la ciudad hasta la última bala. El primer ejército estadounidense tuvo que hacerse con la ciudad calle a calle, casa por casa, en una intensa contienda. No lo entiendo, decía un soldado estadounidense. Sabían que tenían todas las de morir. ¿Por qué no se rendían? Tras 5 semanas de asedio, durante las cuales murieron más de 1000 soldados estadounidenses, la ciudad cayó. Por primera vez, los alemanes vivieron en sus propias carnes lo mismo que les había ocurrido a muchos pueblos de toda Europa unos años antes, cuando huían de las hordas de la Wehrmacht. La toma de Aquisgrán fue un símbolo. Se trataba de la primera ciudad alemana que caía en manos de los aliados.
A pesar de pisar ya territorio alemán, la victoria no estaba más cerca. Los aliados estaban detenidos ante la resistencia alemana. Monty había fracasado en su operación en Holanda. El puerto de Amberes seguía siendo impracticable. Y el duro general Patton, que ansiaba proseguir con su avance por el este, se estaba quedando sin combustible. Mis hombres pueden comerse los cinturones, pero mis tanques necesitan gasolina, decía furioso. Se produjo un alto. Paradójicamente se había desviado parte de su combustible a los británicos. Al ralentizar a Patton, los aliados fueron incapaces de aprovechar el deterioro del frente en el oeste. Como consecuencia, los alemanes tuvieron tiempo para reagrupar sus defensas y tomaron posiciones más allá del Rin. El frente del oeste estaba bloqueado. ¿Acabar la guerra antes de Navidad? Aquel sueño se había esfumado. La guerra continuaría. En el frente soviético, la operación Bagration fue un éxito. Entre el 22 de junio y el 31 de agosto de 1944, las ofensivas rusas se deshicieron de 700.000 alemanes en combate. Las tropas lideradas por el general Yukov ocuparon 500 kilómetros en 5 semanas. Los soviéticos se acercaban a Varsovia. La radio moscovita pedía a la población que se levantara. El Ejército Nacional Polaco, convencido del respaldo del Ejército Rojo, se sublevó el 1 de agosto. Los primeros días estuvieron llenos de euforia. Desaparecieron las barricadas de todos los barrios. De un modo u otro, todo el mundo había formado parte del combate. Las fuerzas de resistencia se deshicieron de todo y propiciaron el retroceso de los alemanes. Los polacos sabían que los rusos estaban cerca, al otro lado del Vístula. Con este potente aliado esperando entre bastidores, los insurgentes no tenían nada que temer. Pero el 4 de agosto Alemania mandó refuerzos. Su misión era acabar con el problema polaco de cualquier forma. Se bombardeó la ciudad sin piedad. Poco a poco los alemanes volvieron a hacerse con el control de la ciudad y aplastaron a los insurgentes. Incendiaron el hospital y ejecutaron a los heridos. El movimiento de resistencia podría haber inclinado la balanza si hubiese recibido apoyos. Pero el Ejército Rojo permaneció al margen. Mientras las fuerzas alemanas destruían la ciudad, las tropas soviéticas acampaban en las orillas del Vístula. Stalin permaneció impasible. No intervendría. Incluso denegó el permiso a los estadounidenses y británicos para que utilizaran sus aeropuertos y así aprovisionar a los insurgentes, abandonándolos en una matanza. Tenía dos motivos. Tenía que permitir que sus tropas recuperasen fuerzas tras la operación Bagration. Las unidades de abastecimiento tenían que traer gasolina, armas, municiones y nuevas piezas de recambio para la línea de combate del Vístula. Stalin abandonó a la resistencia polaca no comunista para que la aniquilaran. Un movimiento cínico con el que esperaba despejar el camino para que los comunistas se hicieran con el poder más adelante. Los anglo-estadounidenses protestaron, pero no con la suficiente fuerza como para poner en peligro las relaciones con Moscú. Era el precio de la alianza soviética contra Hitler. El levantamiento de Varsovia fue una carnicería. Murieron unos 250.000 civiles y 15.000 polacos insurgentes.
Tras 2 meses de lucha encarnizada, imperó el silencio de las armas. El ejército de la resistencia se rindió. Varsovia estaba prácticamente destruida. Los polacos que confiaron en el apoyo de los soviéticos ahora temían caer en sus manos. Como dijo un poeta, «Te esperamos, plaga roja, para que nos liberes de la muerte negra». Mientras el ejército rojo acampaba en el Vístula, al oeste las tropas aliadas por fin pudieron abrir el puerto de Amberes. Los estadounidenses habían llegado al Rin. Por fin, el Reich estaba rodeado. Pero a pesar de los 2 frentes, el régimen nazi no mostró indicios de debilidad. Al contrario, el ejército obedecía ciegamente a su líder supremo. En octubre, Himmler creó la Volkssturm, las fuerzas de asalto del pueblo. Esta milicia reclutaba hombres que todavía no habían servido a las fuerzas de defensa nacional. De repente, un abogado provincial, un adolescente de campo o un panadero de pueblo se veía a sí mismo armado con un lanzacohetes para defender al Reich. Los alemanes seguían fieles a su Führer. No podían imaginarse otra alternativa al régimen nazi. Esto se debía a que durante los 12 años que llevaba en el poder, Hitler había adoctrinado a los alemanes. En diciembre de 1944, Alemania llevaba casi 6 meses resistiendo en 2 frentes. El Reich estaba herido, sangraba. Pero a nivel económico, el país redobló los esfuerzos en las fábricas para producir tanques, aviones, submarinos y municiones. Como no podían ganar la batalla en términos de cantidad, los alemanes emplearon nuevas armas, como los minivehículos destructores de tanques controlados por control remoto. Y los submarinos torpedo de un solo hombre. Pero sobre todo, Hitler le dio gran importancia a lo que él llamó las armas milagrosas. Las bombas volantes V1 que llevaban cayendo en Londres desde junio y habían matado a miles de civiles. Las V2 fueron los primeros misiles balísticos de la historia. Durante años se habían desarrollado en secreto en las fábricas del Reich. En otoño de 1944 por fin estaban listos. Estos misiles podían cargarse con 1 tonelada de fuertes explosivos. Aunque estas medidas de represalia tenían un impacto limitado, asombraban a los alemanes. Un joven escribió: «Solo se habla del V2. Quizá podamos lanzarlo contra Estados Unidos. Estoy convencido de que la victoria es nuestra». Este progreso industrial se debía a un hombre, Albert Speer. El arquitecto del Führer supervisaba esta reorganización, al que él veía como todo un milagro porque a pesar de los bombardeos aliados, la producción de armas se había aumentado en julio de 1944. Pero este impío milagro tenía un nombre: esclavitud. El Reich explotó a millones de trabajadores, deportados, judíos, comunistas, fuerzas de resistencia. También había reclutas laborales procedentes de toda Europa. Los prisioneros de guerra pasaron a ser trabajadores. Casi 9 millones de hombres y mujeres trabajaron en condiciones atroces en nombre del Reich. De este modo, la industria alemana pudo continuar con sus esfuerzos bélicos. El Reich fue capaz incluso de pasar de la defensiva a la ofensiva.
En su frente occidental, la división de las fuerzas aliadas en dos bloques había dejado peligrosamente desprotegido el sector de Ardenas. Fue entonces cuando Hitler decidió atacar. El 16 de diciembre, ante el asombro de los aliados, 1900 armas abrieron fuego. Durante las primeras horas, el factor sorpresa les brindó a los alemanes un éxito inesperado. Los aliados pensaban que se enfrentaban a un ejército disperso. Sin embargo, acabaron enfrentándose en un contraataque encarnizado. Fue una apuesta arriesgada para Hitler. Confiaba en que esta ofensiva pudiera estabilizar el frente occidental, convenciendo a los angloestadounidenses de que nunca podrían ganar. Y quién sabe, quizás se cambiasen a su bando para combatir al demonio bolchevique. El Führer estaba seguro de que la coalición este-oeste era contra natura y que estaba destinada a disgregarse. Los marxistas aliados con los capitalistas. Menuda herejía. Esa alianza se desmoronaría. Tan solo hacía falta la gota que colmara el vaso. Los alemanes avanzaron con la ayuda del mal tiempo que frenó la intervención de la aviación aliada. El avance fue espectacular. Un teniente escribió a su mujer: «No puedes imaginar los días de gloria que vivimos en este momento. Es como si los estadounidenses no pudieran resistir el poder de nuestro avance». Las noticias se extendieron por Bélgica y Alsacia, ambas recién liberadas de la denominada plaga marrón. Los alemanes vuelven. Los civiles que acababan de regresar a sus casas tuvieron que darse la vuelta. Mientras se preparaban para celebrar la Navidad, las familias alemanas también celebraron su nueva ofensiva. Menudo regalo de Navidad se podía escuchar en las calles. Los sondeos de Goebbels decían: la gente está muy contenta del éxito de la iniciativa, sobre todo porque nadie lo esperaba. Esta operación revigorizó a la población alemana. Un soldado escribió a su mujer: «La nieve debe mancharse de rojo con la sangre de los estadounidenses. Vamos a lanzar al océano a esos simios gritones y arrogantes del Nuevo Mundo. No pondrán un pie en nuestra Alemania». Pero a veces la determinación de los soldados alemanes desencadenó actos de brutalidad, ya que cometieron numerosos crímenes de guerra. El 17 de diciembre las SS dispararon a 69 prisioneros de guerra estadounidenses. El mismo día, en la pequeña ciudad de Malmedy, se encontraron los cuerpos de 86 soldados estadounidenses que había ejecutado la misma unidad de las SS. También masacraron a civiles belgas, hombres, mujeres y niños. No perdonaron a ninguno. Mientras tanto, el caos reinaba en las líneas estadounidenses. Comandos alemanes vestidos de estadounidenses se infiltraron en territorio aliado, cambiando la señalización de las carreteras y llevando a cabo actos de sabotaje. Los soldados estadounidenses sospechaban de todos y de todo. Interceptaban vehículos y comprobaban sus documentos de identidad con suma atención. Les hacían preguntas que solamente un estadounidense sabría responder. En uno de los momentos más críticos del invierno de 1944, la policía militar preguntaba en todos los puestos de control: ¿quién es la novia del Pato Donald? ¿Cómo se llama el perro de Roosevelt? De vez en cuando capturaban espías. Las tropas alemanas prosiguieron con su avance. Asediaron la pequeña ciudad belga de Bastoña, un punto estratégico crucial para el éxito de su operación. Hubo 18.000 soldados estadounidenses defendiendo la ciudad.
Entre sus filas se extendió el rumor de que los alemanes no tomaban prisioneros. Los soldados estadounidenses redoblaron su determinación para resistir. Pero rápidamente los Panzers rodearon la ciudad. Las tropas estadounidenses cayeron en una trampa. Mientras el general Patton preparaba una ofensiva al sur, se le llamó al rescate. A mediados de invierno su ejército dio un giro de 90 grados y se dirigió al norte para presionar Bastoña. Le había prometido a Eisenhower que esta maniobra no le llevaría más de 3 días. Sus tanques condujeron de día y de noche bajo horribles condiciones, pero no había contado con las carreteras heladas. Mientras tanto, en Bastoña los soldados estadounidenses hacían frente a los alemanes y al tiempo. Muchos fallecieron congelados en las trincheras. El 23 de diciembre los alemanes miraron al cielo aterrorizados. La nieve había parado. Los copos de nieve se sustituyeron por aviones de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos que atacaron las posiciones alemanas. Poco después, tal y como había prometido, la Tercera Armada de Patton llegó para mitigar el asedio de Bastoña, justo a tiempo. A Hitler le había salido el tiro por la culata. El coste de vidas humanas fue elevado. En el bando aliado 80.000 hombres murieron o fueron heridos. Los alemanes contabilizaron 120.000. En general, la batalla apenas retrasó la hora de la verdad para el Reich, pero supuso un toque de atención para los aliados. Se dieron cuenta de algo. Alemania seguía siendo peligrosa. En las oficinas centrales del Führer imperaba la preocupación. Göring sugirió a Hitler un armisticio. La guerra está perdida, dijo. A lo que Hitler contestó: en este momento te prohíbo que tomes ninguna decisión. Si desobedeces mis órdenes, te dispararé. Hitler estaba enfrascado en sus desilusiones. Insistía en que nunca nos rendiremos. Quizá nos hundan, pero nos llevaremos el mundo con nosotros. A pesar de la retirada de los ejércitos de Hitler en todos los frentes, aún quedaban 5 meses de guerra y caos antes de la caída de Berlín y la derrota del Tercer Reich. La bestia se debilitaba, pero aún no había muerto. Parecía que los alemanes estaban dispuestos a seguir al Führer hasta el final. ...8 de mayo de 1945. Por fin la oscuridad desapareció. Gente de toda Europa y en todo el mundo celebran la victoria sobre la Alemania nazi. Desde el desembarco en las playas de Normandía del día de en junio de 1944, se tardó casi un año entero en ganar la guerra. Enfrentándose a una posible derrota, Adolf Hitler se mostró aún más decidido a luchar hasta el final. Mientras su Tercer Reich se derrumbaba, la brutalidad del conflicto y el fanatismo de los nazis solo aumentaba.
Esos 11 meses, el periodo más implacable y brutal de la Segunda Guerra Mundial, dejaron una cicatriz eterna en los corazones de la gente y en la historia. El último año de Hitler, 2. Verano de 1944. El desembarco de Normandía fue un éxito. Al mismo tiempo, en el frente este, Stalin soltó a su vasto ejército. Los aliados pensaban que en Navidad ya habrían ganado la guerra. En diciembre, para sorpresa de los aliados, Hitler lanzó un contraataque masivo. Fracasó, pero Hitler no se rendiría a cualquier precio. Los últimos 5 meses serían los más brutales de la guerra. El día de Año Nuevo de 1945, Hitler lanzó la operación Nordwind. Utilizó todos los aviones de los que disponía para tratar de aniquilar a las fuerzas aéreas aliadas que le habían derrotado en las Ardenas. Pero los aliados ganaron la batalla. Los alemanes estaban inquietos por lo que habían aprendido en su reciente derrota, pero Hitler, con su estilo exultante, les convenció para seguir. Ich erwarte von jedem Deutschen, dass deshalb seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt, dass jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. Ich erwarte von den Bewohnern der Städte, dass sie die Waffen schmieden für diesen Kampf, und ich erwarte vom Bauern, dass er unter höchstmöglicher eigener Einschränkung das Brot gibt für die Soldaten und Arbeiter dieses Kampfes. Ich erwarte von allen Frauen und Mädchen, dass sie diesen Kampf so wie bisher mit äußerem Fanatismus unterstützen. Una mujer alemana escribió: durante los últimos meses de la guerra, tuve que contener las lágrimas cada vez que escuchaba la voz de Hitler en la radio. No queríamos reconocer la evidencia, que cada vez era más obvia y que anunciaba el descalabro inminente. En nuestros corazones temíamos la terrible verdad. Mientras tanto, en el este, el Ejército Rojo volvía a tomar la iniciativa. Nuevas provisiones llegaron a las tropas agrupadas a lo largo del Vístula. Pero esta maniobra no pasó desapercibida. En Alemania, el general Guderian hizo sonar la voz de alarma. Imploró a Hitler que reagrupara sus tropas en el frente este para contrarrestar un ataque soviético. Pero Hitler hizo caso omiso, mofándose de la supuesta amenaza. Es el farol más grande desde Gengis Khan. ¿Quién iba a creer esa estupidez? Incluso Himmler se negó a admitirlo. General, no creo que los rusos vayan a atacar. El general Guderian intentó convencer desesperadamente a sus superiores. Hitler repetía: esta información es totalmente absurda. Se debería encerrar en un manicomio a quien quiera que la haya redactado. Sin escuchar ningún consejo, Hitler fue encerrándose gradualmente en su propio mundo. Tal y como Guderian había predicho, a mitad de enero de 1945, primero Koniev y después Zhukov enviaron a sus ejércitos a cruzar el Vístula. Filas interminables de tanques T-34 avanzaron a lo largo de un frente de más de 900 kilómetros, desde las orillas del Báltico hasta el corazón de Polonia. Fue un ataque devastador. La apisonadora rusa volvía a ponerse en marcha. Los disparos sonaban tan fuerte que hasta Zhukov tuvo que taparse los oídos. Para Stalin esta ofensiva era de vital importancia. Unas semanas más tarde se reuniría con Churchill y Roosevelt en Yalta. No quería que Polonia se le escapara de las manos. El 17 de enero de 1945, 5 meses después del inicio de la insurrección, el Ejército Rojo entró en la capital polaca. Allí encontró una ciudad fantasma. No quedaba nadie para impugnar la autoridad de la nueva fuerza de ocupación.
los comunistas polacos no tuvieron problema a la hora de hacerse con las riendas. Los soviéticos desfilaron por la capital para celebrar una victoria que llegó demasiado tarde. Tras haber liberado Varsovia el 27 de enero de 1945, los soviéticos descubrieron el gran secreto del Reich. Un campo del tamaño de una ciudad rodeado por alambres con púas. Auschwitz-Birkenau. Las SS habían evacuado el campo tan solo 10 días antes. Todos los guardias habían huido. Los soviéticos encontraron abandonados allí a 7.000 deportados. 7.000 supervivientes entre más de 1 millón de asesinados. Antes de marcharse, los nazis trataron de eliminar cualquier prueba de sus crímenes. Hicieron explotar las cámaras de gas y los crematorios. Pero estas fábricas de la muerte también se convirtieron en el centro de un sistema de saqueo. Los soviéticos encontraron cientos de miles de prendas de ropa y decenas de miles de zapatos. En un cobertizo descubrieron 7 toneladas de cabello humano. En enero de 1945 todavía seguían activos unos 550 campos en el Reich. A pesar de su caída en picado, la aniquilación de los judíos de Europa continuaba siendo una prioridad para los nazis. Para los aliados, la liberación de estos campos de la muerte no era una prioridad, sobre todo porque los informes que dieron los periodistas eran tan impactantes que mucha gente del oeste se negaba a creerse algo así. Cuando el corresponsal británico Alexander Worth entró en el campo de Majdanek en julio de 1944, inmediatamente escribió un artículo explicando cómo funcionaban estas máquinas de la muerte. La selección, las cámaras de gas, los crematorios, los huesos machacados como fertilizantes para las tierras de coles adyacentes. Pero la BBC y el New York Herald Tribune dudaron de la veracidad de su informe. Muchas ciudades liberadas por el Ejército Rojo ocultaban fosas comunes. Para los nazis, los judíos y los polacos no eran más que esclavos o fertilizante. En 15 días, Yukov y sus hombres cubrieron 350 kilómetros. Ningún líder nazi había anticipado un avance tan rápido. El general Guderian escribió: «La avalancha rusa avanza en proporciones totalmente desastrosas para nosotros». Y aún así, los alemanes siguieron luchando, principalmente porque tenían miedo. El Ejército Rojo también demostró un comportamiento bárbaro. A veces quemaban barrios y ciudades. El ejército de Stalin desvalijó descaradamente esta tierra de abundancia. Transistores, cacerolas, relojes. Un soldado soviético escribió: «Los alemanes han abandonado todo y nuestros hombres han invadido las casas. Todo está en llamas. Por todas partes vuelan desde almohadas y plumas hasta colchones». Todo el mundo saquea, desde el soldado de infantería hasta el coronel. Esta ciudad está crucificada. Los alemanes hicieron bien en huir de nosotros como de la peste. Disparaban a cualquiera del que sospecharan que fuese nazi. Se ejecutó sistemáticamente a casi 100.000 alemanes. Un soldado soviético anotó lo siguiente: «Las madres alemanas deberían maldecir el día que dieron a luz a un hijo.
que sientan en sus propias carnes lo que querían imponer a los demás. En el este de Prusia, los soviéticos ocuparon brevemente la ciudad de Nemmersdorf. Masacraron a sus habitantes. Se desató una orgía de violencia. Se dijo que crucificaron a muchas mujeres desnudas en las puertas de los graneros. El Ejército Rojo se dio cuenta de la escala de las atrocidades que cometieron los nazis. Millones de prisioneros de guerra murieron de hambre y asesinaron a millones de civiles. Los rusos descubrieron los campos de Majdanek, Auschwitz y Treblinka. Como habían perdido a 20 millones de los suyos, los soviéticos estaban sedientos de venganza. El propagandista Ilya Ehrenberg instó durante meses en el periódico Estrella Roja: si no matas a un alemán al día, es un día que has desperdiciado. Mata a los alemanes. Eso es lo que te pide tu madre. Los niños te lo imploran. Mata a los alemanes. Es lo que te pide tu patria. Las divisiones y los ejércitos no avanzan solos hacia Berlín. Con ellos están las trincheras, las fosas comunes, los barrancos llenos de cuerpos inocentes, las tierras de Majdanek y los árboles de Vitebsk en los que los alemanes colgaron a tantos desafortunados. Las botas, los zapatitos y las pantuflas de los niños asesinados en Majdanek caminan junto a ellos hacia Berlín. El Ejército Rojo se hizo un experto a la hora de alimentar el odio, y en su camino las mujeres de sus enemigos fueron uno de los objetivos principales. Los abusos sexuales pasaron a ser un arma de guerra. Un joven oficial soviético recordó lo siguiente: las mujeres, sus madres y sus hijas yacían a ambos lados de los caminos, y junto a cada una de ellas había un escandaloso grupo de hombres con la ropa interior bajada. Y nuestros hombres disparaban a aquellas mujeres que intentaban salvar a sus hijos. Los oficiales sonreían sin hacer nada, asegurándose de que todos los soldados, sin excepción, participaran. El mismísimo Stalin justificó estos crímenes declarando: imaginad a un hombre que ha luchado desde Stalingrado hasta Belgrado, que ha visto devastada su patria a lo largo de miles de kilómetros. ¿Cómo puede reaccionar un hombre tras eso? ¿Qué hay de malo en que se divierta con una mujer después de tales horrores? En todo el territorio alemán se cree que se violó a cerca de 2 millones de mujeres. Tras dudarlo durante un tiempo, el régimen nazi divulgó estas atrocidades. Wie haben sich die Soldaten und Offiziere nun in ihrem Ort den Frauen gegenüber verhalten? Man kann hier gar nicht von Soldaten und Offizieren in diesem Sinne sprechen. Man kann hier nur sprechen von bestialischen Horden. Denn die haben sich alle gleichmäßig benommen, alle täglich betrunken. Sie haben also alle Frauen vergewaltigt, von Jugendlichen angefangen von 13 Jahren bis zu Frauen von 68 Jahren. In meiner Gegenwart eine 68-jährige Frau vergewaltigt worden in allergemeinster Weise. Und diese Volksgenossinnen hier auch, ja? Ja, sogar meine Mutter von 60 Jahren haben sie nicht geschont, sondern haben sie auch bestialisch vergewaltigt. El avance de las tropas soviéticas sembró el pánico entre los civiles. Cientos de miles de alemanes huyeron en medio de un invierno bastante duro. Para escapar, miles de hombres y mujeres aterrorizados se aglomeraron en puertos y estaciones. En enero de 1945, cerca de 8.000 alemanes embarcaron en el Wilhelm Gustloff. Un submarino soviético lo hundió. Desaparecieron más de 5.000 personas entre las olas, el triple que en el Titanic. En febrero de 1945 se desplazaron 4 millones de alemanes, 8,5 según algunas estimaciones. Cada día llegaban a Berlín 50.000 personas. Mientras los refugiados se aglomeraban en las carreteras de Alemania, las tropas soviéticas, que partieron del Vístula, se detuvieron a unos 80 kilómetros de Berlín en la orilla del río Oder. La ofensiva de Yukov fue un éxito. En total, los alemanes tuvieron 350.000 bajas. Tras haber conquistado la mayor parte de Polonia e impuesto su dominio en los Balcanes,
Stalin acudió a la conferencia de Yalta con una posición reforzada. Ni el presidente Roosevelt, que se encontraba débil por una enfermedad, ni el primer ministro británico Winston Churchill, cuyo país estaba debilitado tras 5 años de guerra, se levantaron para recibirle. Los tres grandes acordaron dividir Alemania en 4 zonas de ocupación. Al oeste quedaba un obstáculo por cruzar, la última barrera natural de Alemania, el Rin. Los alemanes habían explotado todos los puentes. El mariscal de campo Montgomery tenía esperanzas de ser el primero que cruzase el río. Pero los estadounidenses se le adelantaron. Una unidad avanzada del primer ejército de Estados Unidos encontró un puente que seguía en pie en Remagen, cerca de Bonn. Los alemanes habían colocado explosivos, pero todavía no los habían detonado. Rápidamente los estadounidenses establecieron una barrera en la orilla este del río. Hitler se enfadó tanto que ordenó disparar a los ingenieros cuyas cargas no habían explotado. Mientras tanto, Patton había enviado a sus tropas al sur, a Oppenheim, sin informar a sus superiores. Ya estaba empezando a sembrar el pánico en territorio alemán. Monty soñaba con ser el primero en llegar a Alemania, aunque fue el último. Pero fue quien lideró la mayor ofensiva. Estaba al mando de 1.250.000 soldados. Entonces ya había aprendido las lecciones de Arnhem. Las zonas de descenso de los paracaidistas fueron las correctas. Las tropas británicas se adentraron en Alemania y fueron capturando a cada vez más jóvenes soldados. Más al sur, las fuerzas francesas dirigidas por el general Delattre también avanzaron. Lucharon en terreno alemán junto a los estadounidenses. Los aliados encontraron una enorme brecha. Por fin podían invadir el Reich. Para ellos eran buenas noticias, pero no para Stalin. En cuanto se enteró, ordenó a Zhukov que tomara Berlín lo antes posible para evitar que los estadounidenses le ganasen. Cuando cruzaron el Rin, la resistencia alemana se desquebrajó. Hitler había decidido concentrar sus fuerzas en el este. Había agotado sus ya mermadas reservas en la costosa batalla de las Ardenas. Ahora algunas ciudades, en lugar de luchar hasta el final, izaban la bandera blanca. Los aliados tomaron el terreno. Churchill no paraba de alentar a los estadounidenses. Tenemos que seguir adelante y estrechar la mano a los rusos lo más al este posible, instaba. Pero Berlín estaba en la futura zona de ocupación soviética que se definió en Yalta. Aunque los estadounidenses tomaran la ciudad, más tarde tendrían que retirarse. No aceptarían las 100.000 muertes que podía haberles costado. Era sencillamente una cuestión de prestigio. Dichos asuntos humanitarios nunca supusieron un problema para Stalin. De modo que Eisenhower no lanzó un ataque a Berlín. Sus tropas podían permitirse un descanso para divertirse y descansar como si estuvieran en casa. Marlene Dietrich fue a visitarlos. Hello, boys. I want to say that sharing this entertainment with you today is to me more important than doing the entertaining. I'm certain that we can look forward to a speedy victory. Goodbye. Good luck. Godspeed. Pero los ejércitos de Ike no bajaron sus armas durante mucho tiempo. Para derrotar a la Alemania nazi rápidamente y sin sufrir pérdidas importantes en sus filas, los estadounidenses y los británicos continuaron con una campaña de bombardeos despiadada. Arremetieron implacablemente contra las zonas industriales alemanas y devastaron las ciudades llenas de civiles. Su objetivo era acabar con el potencial económico del Reich y minar la moral de la población para así debilitar el régimen. Entre enero y abril de 1945 se lanzaron 471.000 toneladas de bombas en Alemania. Colonia, Hamburgo y Berlín las sufrieron.
Captain, now that we've been the first ones to Berlin, how would you like to go back again? A mediados de febrero, Churchill quería bombardear la ciudad de Dresden como una señal de fortaleza ante los soviéticos. La ciudad se consumió en una tormenta de fuego. En menos de 24 horas fallecieron más de 25.000 habitantes. Se destruyó toda una ciudad sin industria bélica ni importancia estratégica. Pero destruir Dresden implicó un aumento del número de refugiados e interrumpió los movimientos de la Wehrmacht. Puede que los líderes aliados sintieran algún remordimiento por Dresden, pero no duró demasiado tiempo, porque la obstinación de Hitler les llevó a proseguir con la campaña de bombardeos, fuese cual fuese el coste para la población civil. Al final de marzo de 1945, el Reich estaba sumido en el caos. Ya no había duda sobre el resultado de la guerra. Un oficial alemán escribió en su diario: «Estamos llegando al final. ¿Tienen nuestros líderes en mente alguna estrategia de escape? La muerte de nuestros soldados, la destrucción de nuestros pueblos y ciudades. ¿Acaso eso tiene sentido ahora?». Otro escribió: «¿No hay nadie allí que subyugue al demente y exija que esto acabe? ¿Siguen siendo generales? No son más que excrementos, son unos fantoches, son unos cobardes». Pero estas palabras de levantamiento se quedaron en sus diarios privados. Después de escribir estas líneas, aquellos jóvenes soldados volvieron al combate. La sociedad alemana no podía coordinar una sublevación y como resultado prosiguió su derrumbe con nuevas muertes. Hitler ordenó que el régimen entrase en una nueva fase: la radicalización contra los propios alemanes. Se ejecutaría a todo aquel que no estuviera preparado para luchar. En Königsberg se ejecutó a 80 desertores. Normalmente se dejaban los cuerpos de las víctimas en la cuneta con un cartel que decía: «Soy un desertor y me niego a proteger a las mujeres y niños alemanes». Se amenazaba con destruir los pueblos que izasen la bandera blanca, pero esta radicalización fue incluso más rigurosa con los deportados. La progresión de los ejércitos aliados por el oeste y de los soviéticos por el este propició que Himmler cerrase los campos, enviando a los deportados a horribles marchas de la muerte. Los presos estaban en la carretera, pero no tenían rumbo. Los nazis no tenían tiempo de gasear a la gente, así que los mataron de frío y hambre. Los que no podían seguir el ritmo de la marcha recibían un disparo en la cabeza. Cuando los aliados liberaron los campos, la mayoría de ellos estaban casi vacíos. Los alemanes tan solo dejaron a algunos de los deportados a los que consideraron demasiado débiles para la evacuación. En abril de 1945 los estadounidenses entraron en el campo de concentración de Ohrdruf, una ramificación de Buchenwald. Eisenhower estaba sobrecogido. «Nunca he estado tan conmocionado en toda mi vida», confesó. Patton se puso enfermo junto a un cobertizo. Eisenhower ordenó a la población del pueblo de al lado que visitara el campo. Enfrente del horno crematorio donde quemaban 200 cuerpos diarios, las mujeres se desmayaban. Sin embargo, los oficiales insistían en que los alemanes se enfrentasen a los horrores que habían tenido lugar tan cerca de su casa.
En una mesa había pantallas de lámparas fabricadas con piel humana. Había pieles tatuadas que un oficial coleccionaba y cabezas reducidas. Trofeos de la barbarie nazi. Tras descubrir estos horrores, un periodista escribió: "Se han abierto las puertas del infierno". Se liberaron otros campos y se siguió obligando a la población local a visitarlos. Eisenhower declaró: "La gente nos dice que los soldados estadounidenses no saben por qué luchan. Ahora al menos saben contra quién luchan". El descubrimiento del infierno de los campos de concentración supuso una conmoción para el mundo entero. Durante 10 meses, el Reich se fue reduciendo. En abril comenzó el último acto. Berlín, la última fortaleza, se preparaba para la batalla final. El 12 de abril de 1945, la Orquesta Filarmónica de Berlín interpretó El ocaso de los dioses, de Wagner. Para suplir la falta de personal, un ejército de niños, mujeres y ancianos dirigidos por miles de fanáticos de las SS tuvieron que defender la capital. Colocaron obstáculos. Goebbels hizo un buen trabajo y todos aquellos que defendían la ciudad sonreían en estas imágenes de propaganda. Para tender emboscadas, se equipó a cada alemán con un rifle o Panzerfaust, un arma antitanques. Las fábricas habían producido más de 3 millones de ellos en los últimos meses. En las calles de Berlín la gente recibía formación acelerada. Mucha gente seguía teniendo fe en el Reich. Un joven soldado escribió a sus padres: "No me creo que el Führer nos sacrifique absurdamente. Nadie me quitará la fe que tengo depositada en él. Él lo es todo para mí". Algunos oficiales confiscaron pañuelos blancos para evitar que los defensores los utilizaran para rendirse. Los dignatarios nazis seguían teniendo fe, sobre todo tras el 12 de abril de 1945, el día del concierto cuando el presidente Roosevelt falleció en Estados Unidos. Hitler se regocijó. El gran milagro, el que siempre he predicho, ha ocurrido. La guerra no está perdida. Hitler se cegó con sus propias ilusiones, pero la esperanza no duraría mucho porque el Ejército Rojo se acercaba a la capital.
Alrededor de una maqueta de Berlín, los generales soviéticos debatieron el plan de ataque. Los suministros del este por fin llegaron a las orillas del Oder. Tanques, proyectiles, aviones, 42.000 pistolas y morteros pesados. El 16 de abril comenzó el mayor ataque de artillería de la guerra. Se dispararon 1.236.000 proyectiles. $100.000 toneladas de acero cayeron sobre los alemanes. $2 millones de hombres se desplazaron a Berlín. Las divisiones soviéticas atacaban desde todos los lados. Los rusos tenían un objetivo, la Cancillería, bajo la cual se encontraba el búnker de Hitler. Zhukov avanzaba, pero sufría enormes pérdidas. Stalin quería ver Berlín totalmente rodeada para evitar que los angloestadounidenses se aprovechasen de un repentino colapso alemán y entrasen antes en la capital. En Berlín temblaba el suelo. Se defendieron todas las encrucijadas. A veces de ello se encargaban chicos muy jóvenes. Hitler se resguardaba en su búnker. En las últimas imágenes del dictador, que se grabaron un mes antes, el censor eliminó una parte de la película que por aquel entonces nunca se mostró. Era incapaz de controlarse a sí mismo. Padecía lo que parece la enfermedad de Parkinson. Hitler no era más que una sombra. Aún así, no se planteaba en ningún momento la rendición. Sin embargo, a unos 120 kilómetros de distancia, el 25 de abril, en Torgau, el tan ansiado día por fin llegó. El Reich se dividió en dos. Los ejércitos soviéticos y estadounidenses se encontraron. Mientras que para los líderes era un momento de cautela, para los soldados ordinarios suponía un momento de celebración. No obstante, algunos soldados soviéticos evitaban una fraternización excesiva que pudiera mandarles al Gulag. En Berlín había 3 millones de personas atrapadas. Ahora se trataba de una cuestión de supervivencia. Se troceaban caballos por doquier. No obstante, aunque hubiese llegado la poderosa artillería soviética, en una guerra mecanizada la infantería es quien debe terminar el trabajo. Calle por calle, sótano por sótano. Durante esos últimos días la motivación de los alemanes cambió. Ya no luchaban por su gran Reich, por el Führer, ni por el nacionalsocialismo. Luchaban por salvar su pellejo. Los rusos se acercaban al búnker en el que Hitler seguía posicionando a sus ejércitos imaginarios. Las élites habían huido de la ciudad. Cuando Goebbels se dio cuenta de que todo estaba perdido, se preguntó: ¿qué se puede hacer con un pueblo cuyos hombres ni siquiera luchan cuando han violado a sus mujeres? Todos los planes, todas las ideas del nacionalsocialismo son demasiado elevadas, demasiado nobles para gente así. Esos individuos se merecen el destino al que están a punto de enfrentarse. Mientras tanto, en Italia, el 27 de abril, se capturó a Mussolini mientras trataba de escapar. Le dispararon. La multitud maltrató su cuerpo y el de su amante. Cuando Hitler se enteró de la muerte de Il Duce, concluyó:
Vivo o muerto, no quiero caer en las manos del enemigo. Cuando muera se quemará mi cuerpo y nadie podrá encontrarlo. El 30 de abril, en el fondo de su búnker, Hitler se suicidó junto a su esposa, Eva Braun. A continuación, su chofer quemó su cuerpo utilizando 200 litros de gasolina. Durante 12 años el dictador había gobernado Alemania. Había soñado con un Reich milenario. Este espejismo se desvanecía en las ruinas de la capital. Hubo una última mentira. La radio anunció que Hitler había muerto liderando a los heroicos defensores de Berlín. El 30 de abril, las tropas de Zhukov se abrieron paso. Sus soldados se apoderaron del Reichstag. Vasily Grossman escribió: «Quiero gritar y llamar a todos nuestros hermanos luchadores que yacen en suelo ruso, ucraniano, bielorruso y polaco, que viven el sueño eterno en el campo del honor. Camaradas, ¿nos oís? Lo hemos conseguido». Dos días más tarde, los rusos reconstruyeron la escena. Se hizo una foto. Pero esta fotografía histórica se tuvo que retocar porque se había pasado por alto un detalle. Uno de los soldados llevaba varios relojes en sus muñecas. Pero, ¿dónde estaba Hitler? Esta pregunta atormentaba a los rusos. Los soldados soviéticos encontraron un cuerpo que se asemejaba bastante, pero resultó que se estaban haciendo fotos junto a un doble. Stalin envió un equipo de especialistas para que lo investigase. Encontraron los cadáveres de Goebbels y su mujer carbonizados. Al lado estaban los cuerpos sin vida de sus 6 hijos. Unos meses antes los seguían utilizando para la propaganda del partido. Sus padres los asesinaron antes de suicidarse. Los restos de Hitler se encontraron finalmente en un cráter de bomba. Cuando se enteró del fallecimiento del Führer, Stalin dijo: «Es el final de ese bastardo. Es una lástima que no lo hayamos capturado vivo». Los restos de Hitler se llevaron en secreto a Rusia. Ni siquiera Zhukov, que había saboreado la victoria y visitado la guarida de la bestia, sabía algo de este epílogo. Tras la muerte de Hitler, la capitulación se hizo posible para sus sucesores. El 7 de mayo, en una modesta escuela al noreste de Francia, en los cuarteles generales de las fuerzas aliadas, los representantes alemanes aceptaron los términos de una rendición incondicional. Después de firmar, el general Judel cometió la temeridad de levantarse y declarar: «Las fuerzas armadas alemanas ahora están en manos de los aliados. Espero que el vencedor les trate con generosidad». Con los bolígrafos que se utilizaron para firmar, Ike hizo la V de victoria. Pero estas imágenes no se mostraron todavía porque Stalin no quedó satisfecho con esta capitulación. El hombre fuerte del Kremlin se lamentaba así: «Los soviéticos han sido los que han soportado sobre sus hombros la mayor parte del peso de la guerra». Stalin solicitó que se firmase una segunda rendición al día siguiente en Berlín. El 8 de mayo, las delegaciones estadounidenses, francesas, alemanas y británicas cruzaron una ciudad destrozada. En los cuarteles generales de Zhukov, a las afueras de Berlín, esperaron la llegada del mariscal de campo Keitel. Cuando entró, nadie le devolvió el saludo. Las diversas delegaciones firmaron los 5 actos de rendición. El general Delattre firmó para Francia. Eran las 11 de la noche del 8 de mayo.
Pero ya era la 1 de la madrugada en Moscú. Los soviéticos lo fecharon como 9 de mayo. Pero la rendición no supuso el fin de la tragedia. Al alto en las hostilidades le siguió una ola de suicidios. Aparte de altos cargos como Himmler, miles de alemanes anónimos se mataron ellos mismos, a veces junto a sus familias, por miedo a los soviéticos o bien para seguir a Hitler en el más allá. Antes de la guerra, Hitler prometió a los alemanes: «Dadme 10 años y no reconoceréis Alemania». Cumplió su palabra. Se ha terminado, se ha terminado. Ese era el grito que podía escucharse en las ciudades de todo el mundo mientras celebraban la victoria. La gente aclamaba la liberación que llevaba tanto esperando. Pero la alegría también estaba teñida de seriedad. La oscura sombra del nazismo no se borraría en un día. El sufrimiento infligido dejó una cicatriz imborrable en las memorias. El nazismo había explorado las profundidades del horror. El exterminio de los judíos, las masacres de civiles, la tortura de los miembros de la resistencia perseguirán eternamente a la conciencia de la humanidad. No obstante, un continente tenía que volver a levantarse. Las ciudades destrozadas tenían que reconstruirse. Los millones de personas desplazadas tenían que regresar a sus hogares. Estos fueron los grandes retos de la posguerra. Tras este caos provocado por el régimen nazi, una nueva era emergía.